¿Recuerdan que apenas el día de ayer yo les informé que dos buques militares rusos de desembarco en la región del Mar Negro, pertenecientes a la flota naval rusa estacionada en Crimea, habían sido hundidos después de haber sido impactados por misiles de largo alcance británicos Storm Shadow? Pues se da a conocer otro hecho muy parecido, y es que otros dos buques militares de desembarco ruso fueron impactados nuevamente. Y aunque no fueron hundidos estos dos, se reporta que fueron gravemente dañados y que fueron enviados a reparaciones, es decir, que también acaban de estar fuera de servicio, lo que le abre las puertas aún más para que drones militares ucranianos alcancen más activos militares navales rusos en la región de Crimea, que recuérdenlo, la península de Crimea Rusia la anexionó vía ilegal en el 2014. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de este tema, pero además estaremos hablando de que Ucrania evitó que dos aparentemente ciudadanos rusos llevaran a cabo con éxito una explosión en unas vías de ferrocarril críticas para el abastecimiento de poderío militar y de combustible hacia el ejército ucraniano en el este y en el sur. Además, hablaremos de la destitución por parte de Zelensky del presidente del Consejo de Seguridad ucraniano. Les daré todas las razones, pero además estaremos abordando el tema de que Francia acaba de ordenar acelerar la producción de poderío militar para ayudar a Ucrania. Pónganse cómodos en sus asientos, peregrinos, porque aquí arrancamos. Y empezamos entonces hablando de que dos buques militares rusos salieron ya del servicio que estaban otorgando a niveles militares en la región del Mar Negro, después de que fueron impactados por misiles de largo alcance británicos Storm Shadow. Se dio a conocer por parte de la agencia de noticias Reuters que un buque de desembarco que Rusia había robado a Ucrania cuando anexionó la península de Crimea en el 2014 fue alcanzado por un misil, pero además también fue alcanzado un buque naval de reconocimiento militar del Kremlin. Repito, no fueron hundidos, pero fueron sacados de servicio debido a los daños que tenían. En estos momentos están en fuertes reparaciones, lo que le abre la puerta a Ucrania para posiblemente afectar más al ejército ruso en Crimea. Como ya les comenté, apenas este fin de semana yo les informé que dos buques militares de desembarco ruso, uno Azov y uno Yamal, habían sido hundidos después de que también fueron alcanzados por misiles de largo alcance británicos Storm Shadow. Es decir, en solo 3 días Rusia ha perdido o ha quitado de servicio a 4 buques militares en la región del Mar Negro. Y recuérdenlo, peregrinos, en estos momentos, según datos ucranianos y occidentales, Rusia ha perdido el 20% de los buques militares pertenecientes a la flota naval en el Mar Negro. 20%. Y también les recuerdo que para Zelensky es de vital importancia debilitar a la flota naval rusa en el Mar Negro, porque recuerden que a través de la península de Crimea Rusia abastece la mayor parte de sus tropas a niveles militares en cuestiones de combustible y de poderío militar. Además, es importante también recordar que desde Crimea Rusia lanza muchos misiles y drones militares en contra de localidades ucranianas. Es decir, que si Zelensky logra sacar a la flota naval rusa en el Mar Negro, pues estaríamos hablando de que estaría interrumpiendo las cadenas de suministro militares del Kremlin, y además estaría evitando que Rusia lanzara misiles y drones desde Crimea precisamente. Aunque se dio la noticia de que misiles de largo alcance británicos Storm Shadow habían sido los culpables, desde Ucrania dijeron que alcanzaron este objetivo militar ruso de los dos buques de desembarco en el Mar Negro gracias al lanzamiento de un misil Neptune que es fabricado por Ucrania. Hasta estos momentos en los cuales les grabo este video, Rusia no se ha pronunciado al respecto. Es importante recordar que dentro de los buques que ha perdido Rusia en el Mar Negro se incluye además un submarino militar nuclear que fue alcanzado por drones navales
antiaéreos de Ucrania. Imagínense el enojo y la frustración de Vladimir Putin por no poder evitar todos estos ataques a sus buques en la región del Mar Negro, que ha tenido que sustituir al comandante de la Marina rusa con la encomienda precisamente de evitar estos ataques. Además, recordemos que, por ejemplo, la utilización de un dron militar naval o aéreo para estrellarse en uno de estos buques militares rusos representa una gran diferencia económica, porque el dron obviamente es bastante barato si se compara con lo que cuesta reparar o reponer un buque militar de millones de dólares. Además de lo que les comenté anteriormente, para Ucrania es importantísimo sacar a la flota naval rusa del Mar Negro para que Ucrania pueda exportar de forma segura sus granos y cereales a través del Mar Negro, precisamente, que además les recuerdo, Ucrania, a pesar de todo, controla varios cientos de kilómetros del Mar Negro, a pesar de la presencia militar de la flota naval rusa que está estacionada en el puerto de Sebastopol en Crimea. Y mientras todo esto acontecía, Ucrania, el servicio secreto ucraniano, para ser más específico, identificaron a 2 ciudadanos procedentes de Kharkov y de Kiev que intentaron implantar explosivos para detonarlos a distancia en una de las principales vías férreas por donde Ucrania abastece de poderío militar y de combustible a las tropas ucranianas en el frente. Según el Servicio de Seguridad y de Inteligencia de Ucrania, este intento de acabar con la infraestructura ferroviaria de Ucrania tenía como objetivo precisamente hacer que las tropas ucranianas en el frente no recibieran lo que necesitan para defenderse de los rusos. Aparentemente, estos 2 ciudadanos que radicaban en Ucrania tuvieron contacto mediante una llamada telefónica con líderes de la inteligencia rusa. Esas llamadas fueron identificadas por el Servicio de Inteligencia de Ucrania y así pudieron evitar todo este acontecimiento que, créanme, si hubiera causado una catástrofe para las líneas de suministro militares de Ucrania. Tampoco Rusia ha comentado nada al respecto de este tema. Y ahora bien, a primeras horas del día de hoy en Ucrania, Volodymyr Zelensky anunció la destitución del presidente del Consejo de Seguridad de Ucrania, en lo que tiene que ver con lo que ya hemos comentado desde hace varias semanas, con la reestructuración a niveles militares de alto rango que está haciendo Zelensky. A continuación les voy a platicar por qué y cómo está llevando a cabo esta reestructuración Zelensky. Oleksiy Danilov había estado al frente del Consejo de Seguridad de Ucrania desde el 2019, unos meses después de que Zelensky tomara el cargo como el presidente ucraniano. Danilov había sido uno de los personajes militares y de seguridad más cercanos y de más confianza con Zelensky. Muchos argumentan que Zelensky ha destituido a Danilov y a otros militares de alto rango que habían estado en el ejército ucraniano, como por ejemplo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, porque Zelensky no quiere que tomen mucha popularidad en Ucrania y que puedan tener inclusive más poder que el propio Zelensky. Sin embargo, Zelensky argumenta que todos estos cambios son porque quiere evitar cualquier tipo de acto de corrupción. Recordemos que acabar con la corrupción en Ucrania es uno de los principales objetivos de Zelensky, si es que quiere al menos pensar en la posibilidad de adherirse a la Unión Europea y a la OTAN. Oleksandr Litvinenko es nombrado entonces por Zelensky como el nuevo encargado en jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania. Es una figura que no es para nada reconocida en Ucrania. Hasta el momento, Danilov, según dijo Zelensky, va a ser acomodado en otro puesto de menor rango militar. Y desde Francia, el ministro de la Defensa francesa, Sébastien Lecornu, dio un mensaje asegurando que Macron y altos líderes militares franceses estaban a punto de solicitarle a la industria militar francesa que acelere la producción de poderío militar y sobre todo de municiones para abastecer a todos los clientes de la industria militar francesa, pero sobre todo para darle lo necesario a Ucrania para que pueda defenderse del embate ruso. Pero ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Rusia posiblemente va a abandonar la región del Mar Negro con su flota naval al ver que está perdiendo cada día más buques militares de millones de dólares? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que todos estos actos realmente van a llevar a cabo una posible victoria de Zelensky de toda Ucrania en contra de los rusos?
rusos? ¿O creen que todos estos actos ya más bien tiene que ver con un estancamiento del conflicto? ¿Veremos pronto un acuerdo de paz o estaremos viendo un conflicto como lo pronosticó el Pentágono desde el principio? Un conflicto de entre 10 y 20 años. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.